Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. En los últimos 2 episodios hemos hablado sobre la gnosis y hoy vamos a comenzar a hablar sobre la gnosis en la época actual. En este y en los siguientes episodios hablaremos de la masonería, pero también grupos que surgieron de ella como la teosofía y la nueva era o New Age. El Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus en el año 1884, identifica a la masonería como gnosis al definirla como un retorno a la doctrina y a la moral del paganismo. La masonería nació en los grupos de arquitectos y constructores, albañiles, que desde épocas antiguas custodiaban los secretos de la construcción y los transmitieron por selección y por iniciación hasta la Edad Media. Es en estos gremios de constructores en donde nace la masonería operativa en el siglo XII. Se encargaban estos gremios de construir las catedrales y podemos ahí fijar el nacimiento de la masonería. Estos grupos florecieron por Europa y se reunían en sus talleres o en lonjas, de ahí viene la palabra logia, donde se reunían para trabajar o discutir. Había diferencias entre los miembros de estos grupos. Los más avanzados se llamaban maestros, después estaban los oficiales o compañeros y los aprendices. En torno a estos grupos se fueron agregando proveedores simpatizantes que por amistad iban siendo incorporados y a ellos les llamaban masones aceptados. En el siglo XVII, el racionalismo se va infiltrando dentro de estos grupos y se va transformando de una masonería operativa, constructora de catedrales, a una masonería especulativa. Se discutían ciertos temas, se empezaba a especular con el conocimiento. Y fue en el año 1717 cuando se unen las 4 logias de Londres y nace la Gran Logia de Inglaterra. Ahí se creó el código masónico redactado por pastores protestantes y se expresa la misión de la masonería en ese momento. Dice, cuando ya no quedan catedrales por construir, es necesario edificar en honor al gran arquitecto del universo, el gran templo que se identifica con toda la humanidad. Cuando hablamos del gran arquitecto del universo, no estamos hablando del Dios de los cristianos, del Padre Celestial revelado por Cristo, sino que estamos hablando de una concepción deísta de Dios, un Dios que no tiene rostro, un Dios que puso el universo en marcha y se fue, lo abandonó a su suerte, y que nada tiene que ver con nosotros como nosotros los cristianos creemos. En el año 1725 se funda la logia francesa, y esta logia tenía más influencia política, a diferencia de la logia de Inglaterra, que era más especulativa. Y de aquí nacen las ideas de la Revolución Francesa. Estos ideales de igualdad, fraternidad, libertad, nacen de estas logias masónicas francesas. En el siglo XIX, las logias de Francia se separan de las logias de Inglaterra y se empiezan a identificar estas logias separadas más con el liberalismo. En el año 1877 hay un cisma grande en la masonería universal. La masonería francesa declara la libertad para que sus afiliados acepten o no acepten a Dios. Si antes la creencia en este Dios vago, sin rostro, el gran arquitecto del universo, era aceptado por todos, a partir de este año empieza a entrar el ateísmo que se va radicalizando cada vez más. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, la masonería se va inclinando hacia el socialismo. Hoy en día, la masonería europea, guiada sobre todo por los franceses, se caracteriza más por una lucha mortal contra la Iglesia Católica
en un proyecto de secularización total. La característica básica de la masonería es el relativismo. Se rechaza la existencia de la verdad absoluta y también todo dogma y toda moral. Más bien, es el libre pensamiento el que caracteriza las discusiones de los problemas y es la mayoría la que decide el bien y el mal. La masonería niega la ley natural, es decir, no existe, según ellos, una ley puesta en el corazón del hombre que le dice lo que está bien y lo que está mal. Estas características van llevando a la dictadura del relativismo, como la llamó Benedicto XVI, un sistema de pensamiento en donde no existe la verdad objetiva. Los masones aceptan lo común que tienen todas las religiones, pero marginan a las religiones concretas, especialmente al cristianismo. Es la masonería la religión universal. Se rechaza la moral del Evangelio, se queda únicamente la moral civil como la única válida, y se entroniza al hombre en lugar de Dios. Se llama intolerante a quien quiera vivir de su fe religiosa. Y entonces se abandera el aborto, la eutanasia, el homosexualismo, el adoctrinamiento político en las aulas, los ataques a la enseñanza religiosa, el control demográfico, la manipulación genética, la experimentación con embriones y estas cosas que a los católicos nos parecen inaceptables. El fin de la masonería a nivel personal es la perfección del individuo o del masón, que desarrolle todo su potencial humano, pero sin la ayuda de lo trascendente o de lo sobrenatural, solamente con el esfuerzo personal, con la colaboración de los hermanos y la formación que se va recibiendo en las reuniones y a través de los ritos masónicos. La masonería se estructura en grados que son como el camino de ascenso hacia la cumbre de la perfección masónica. Los 3 primeros grados son el aprendiz, el compañero, el maestro, y los grados restantes varían según los ritos. Y a nivel social, uno de los objetivos de la masonería es el poder político. Y todo masón deberá obedecer las orientaciones y las consignas de los directivos por encima o a veces en contra del partido político al cual pertenezcan. Se puede hablar de 3 tipos de masonería. Está la masonería regular, que viene de Inglaterra. Se llama regular porque se regula por normas y principios. Está la masonería irregular, que viene de Francia, en donde los miembros tienen mayor libertad en cuanto a sus creencias y sus actitudes. Y está por último la masonería ocultista, que está impregnada de ocultismo y que ha dado origen a muchas sectas de carácter espiritista, satanista y por supuesto la nueva era de la cual vamos a hablar más adelante. Los masones tienen sus signos, sus símbolos, entre ellos la escuadra, el compás, las estrellas de 5 puntas, los obeliscos, etc. Hay que aclarar muy bien que el obelisco en la Plaza de San Pedro en Roma no es un signo masónico, como algunas personas pudieran creer. Mucho antes de que existiera la masonería, ese obelisco fue puesto en esa plaza porque antiguamente ahí estaba el circo de Nerón. Los obeliscos fueron traídos por los romanos a Roma, de Egipto, en donde se adoraba al dios del sol. El obelisco tiene forma de rayo, simbolizando el sol, y por eso se quedaron en Roma. Pero el que está en la Plaza de San Pedro tiene una cruz encima. Es decir, representa el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Y además, en una de las caras del obelisco en la Plaza de San Pedro está escrito un exorcismo, una oración como exorcizando los espíritus malignos traídos por el paganismo. Pero volvamos a la masonería. La Iglesia Católica
ha declarado en diversas ocasiones la incompatibilidad de pertenecer a la Iglesia y a la masonería. El documento más elocuente, recomiendo su lectura, se llama Humanum Genus. Lo escribió el Papa León XIII en el año 1884. Y Juan Pablo II, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, declaró lo siguiente: el juicio negativo de la Iglesia sobre la masonería no ha variado, porque sus principios siempre han sido considerados incompatibles con la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, sigue vigente la prohibición de formar parte de la masonería. Los católicos que se hagan miembros de la misma están en pecado grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión. Continuaremos en el próximo episodio hablando sobre este y otros temas importantes en nuestra serie Enemigos de la Fe Católica. Mientras tanto, que tengas un bellísimo día, paz y alegría en tu corazón.